Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gen TV Opiniones. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene preocupado a todo el país. Y qué bueno que sea así, que la gente esté preocupada, porque lastimosamente lo que está sucediendo es algo que no lo podemos dejar pasar. Es un tema demasiado importante y que es reflejo de muchas falencias, que es reflejo de lo que sucede en países como los nuestros, donde lastimosamente durante toda su historia poco o nada se ha hecho por defender los recursos naturales, por defender los recursos históricos de patrimonio cultural, por defender los recursos de nuestros ancestros, toda esa herencia cultural que tenemos. El caso de Tacuzcalco en Sonsonate ha generado muchas reacciones, a muchas organizaciones les ha activado desde hace algún tiempo para venir defendiendo una situación que hasta el momento se ha vuelto un problema en el que difícilmente se puede pasar por alto, que hay toda una serie de cosas que hay que hacer y es urgente, y por eso están con nosotros organizaciones que están trabajando en la defensa de ese espacio, en la defensa de nuestra cultura y de los recursos naturales. Por eso quiero darle la bienvenida hoy a Salvador Recinos, referente de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES y también del Foro del Agua de nuestro país. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y todas. Además está con nosotros la arquitecta Irma Flores. Ella es directora nacional de Patrimonio Cultural y Natural. Bienvenida. Gracias por la invitación y buenas noches, ¿verdad?, a las personas que nos escuchan y a la población en general. Además está con nosotros el arqueólogo Hugo Díaz, jefe del Departamento de Arqueología de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos y todas. Bueno, quisiéramos para comenzar tener un contexto, ponernos al día con lo que está sucediendo. Tal vez si directora nos puede ayudar a poner en contexto este tema. Gracias nuevamente por el espacio. Realmente el proyecto Las Victorias, también conocido como la Acrópolis, hoy en día se está desarrollando en un terreno que es colindante a un área declarada como bien cultural que se conoce como Tacuzcalco, Los Cerritos. Al darse un desarrollo habitacional en un área que es colindante a un área declarada bien cultural, lógicamente la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural manda a que en esos terrenos se tiene que proceder con los permisos de la Secretaría de Cultura, por cualquier impacto que pueda estarse generando en un área adyacente a un bien cultural declarado. Quizás me voy a detener a decir que si bien desde 1997 el área declarada solo se declaró lo que era el área monticular de ese sitio arqueológico conocido como Tacuzcalco, Los Cerritos. Lamentablemente en ese momento no se hicieron todos los estudios técnicos para determinar hasta dónde llevaban los verdaderos límites culturales de ese sitio, entendiendo que un sitio arqueológico no solo lo conforma un área ceremonial o un área monticular, sino que también hay espacios como el área residencial, como cualquier urbanización de hoy en día, ¿verdad? En esa época podría estar conformando a lo que sería ese sitio arqueológico. Es decir, perdón que interrumpa, pero como para que la audiencia tenga claridad, es decir, en todos los sitios arqueológicos que conocemos, aquí y en cualquier lugar del mundo, un centro ceremonial como este, como puede ser un montículo, que probablemente haya una pirámide o un tipo de estructura de estas que conocemos en la región, no está solo, es decir, todos estos lugares están acompañados de otras serie bueno, a veces son ciudades completas, a veces son sitios que abarcan espacios. Basta ver los que ya tenemos nosotros como sitios más conocidos, que están totalmente, o si no totalmente, pero que ya están más estudiados y que por lo tanto la ciudadanía conoce de mejor manera. Es decir, nunca un espacio como estos es solo un centro ceremonial. En efecto,
o sea, un centro ceremonial tenía una población también que lo sustentaba, que lo alimentaba donde vivía, o la población común y corriente, ¿no? Un ejemplo de una aldea prehispánica, pues, es, hoy en día nosotros como país a nivel de Mesoamérica tenemos una que es única, Joya de Serén, pero ese fue un caso muy excepcional de cómo se preservó a través del tiempo, y en el caso de Tacuzcalco, lo más probable es que se supone que tenía que haber una zona residencial, y eso es lo que se comprobó a raíz de los estudios que se mandan a hacer a través de una investigación arqueológica para decir, miren, ¿verdad? Este terreno no se puede impactar de manera negativa con vivienda total o parcialmente, entonces eso no lo va a decir un estudio, y es lo que se hace. Como le digo, esto tiene 20 años atrás más o menos, cuando se declara bien cultural solo un área, pero que en ese momento, por las razones que sean, que desconocemos, no se hicieron todos los estudios necesarios, o quizás el criterio, muy probablemente decir, salvemos lo que podamos y esta es el área principal a salvar, ¿verdad? 20 años después, obviamente, han habido en el lugar cultivo de caña, que ha destruido parte de lo que podría haber sido el sitio. Después, con el inicio de las obras de la urbanización Las Victorias o Acrópolis, se terracea el lugar, y con la introducción de las máquinas para terracear se llevan contextos arqueológicos evidentes. Se reciben las denuncias en la Secretaría de Cultura, y es allí cuando nosotros como institución procedemos a hacer el paro de obra respectivo. La empresa se aboca a la Secretaría de Cultura y acordamos en que era necesario hacer los estudios necesarios, porque ellos estaban iniciando un proyecto habitacional en el cual no contaban con el permiso de la Secretaría de Cultura, tal como reza el artículo 8, inciso 2 de la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural, ley que tiene ya más de 20 y tantos años, y al igual existe un reglamento del cual se procede. Igual, en este caso, las oficinas de gestión del territorio, como es la Oduanzo, que se ubica en Sonsonate, tenía que haber orientado a la empresa a decirle, usted tiene que continuar una etapa de permisos ante otras instancias, como es la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Ese es el punto para cerrar el círculo de permisos, además de otros aspectos que ellos tienen que contemplar, ¿verdad? Es así como se hacen los estudios arqueológicos, que duran aproximadamente 3 meses, empiezan como el 12 o 13 de septiembre, ¿verdad? Los estudios, se dan 2 resoluciones por parte nuestra, porque precisamente cuando una empresa inicia una obra que no está legal, ya tiene comprometidos una serie de recursos. En este caso era empresas subcontratadas para el desarrollo de las obras, en el que entra en juego una serie de personas que por el momento, claro, las personas están contentas que tienen un trabajo, y jamás ha sido la intención de la Secretaría de Cultura afectar a estas personas. La afectación a estas personas, si en algún momento de manera temporal quedaron cesantes, fue la empresa misma que los llevó a iniciar un proyecto no regularizado con los permisos. Sin embargo, la Secretaría de Cultura, consciente de esa situación, trató de ir dando medidas paliativas para que esta gente tuviera por lo menos una buena parte de cierto trabajo temporal, como la construcción de un muro perimetral, la conexión de unas zanjas y otros aspectos. E incluso antes de que duraran los estudios, viendo que el nivel de destrucción de un sector del terreno, que era el sector A, estaba totalmente ya destruido, que sí fue parte y es parte de lo que era el sitio arqueológico Tacuzcalco, pero la caña, las calles, destruyeron. Dijimos, bueno, aquí se puede liberar para que la construcción de las casas se dé. Incluso analizamos que teníamos que analizar, analizamos que para poder definir que ahí se podía dar una vivienda, esa vivienda tenía que tener sus desagües de aguas lluvias y aguas negras, que si bien están proyectadas que iban a ser al río Ceniza, nosotros lo que decimos es, ok, como Secultura liberamos este sector A, que es al norte del sitio arqueológico,
es factible que se pueda dar la conexión de las tuberías siempre y cuando la excavación arqueológica sea con arqueólogos, para hacer arqueología de rescate en esa parte. Y esto es factible siempre y cuando cuenten con los permisos del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, en ningún momento era pase para que nosotros dijéramos, ellos continuaron. Ellos tenían que contemplar su ciclo de permisos. Luego, el 18 de diciembre se emite la resolución definitiva en la que le dice definitivamente hay evidencia de todavía que podemos decir que nos puede contar la historia de restos prehispánicos a donde ya no se puede permitir la construcción. Obviamente se le está afectando casi un 40%, un 30% del terreno que ellos habían comprado. Pero aquí está el punto. Si una empresa que va a desarrollar un proyecto habitacional sabe cuáles son las instancias a las que se tiene que abocar para sacar permisos, primero lo que hubiéramos hecho nosotros es decirle, obtenga el estudio de la Secretaría de Cultura, y por ser un terreno colindante al sitio arqueológico declarado y que probablemente es un terreno que es parte de los límites culturales de este sitio arqueológico, ustedes aquí no pueden construir en su totalidad. Eso nos hubiera evitado toda la situación en la que hoy día estamos. Y eso es precisamente lo que se busca, regular los territorios donde puede darse o no un proyecto habitacional. Y esto va como un llamado pues a toda la industria de la construcción, de que por eso es importante, hoy en día ya no se vale iniciar un proceso constructivo si no se tienen los permisos en regla. Ahora, vamos a ver, ¿cuál es la importancia que tiene un sitio como este, Hugo? Bueno, Tacuzcalco tiene por lo menos 3.000 años de historia, ¿verdad? Incluso el día de hoy discutíamos con el maestro Erquice, que fue el último arqueólogo que excavó en el 2007, y nos comentaba que dentro de un documento de la arqueóloga Liua Morán se mencionaba que se había encontrado un tipo cerámico que se denomina la Matepec, que por lo menos es del 1000 a.C. Entonces el sitio realmente contiene varias ocupaciones prehispánicas, posiblemente mayas, y ya durante el posclásico y al momento del contacto los denominados grupos nahuapipiles. Es un sitio importante dentro del Tecpan Izalco, que al parecer forma parte de ese conjunto de asentamientos prehispánicos, a tal grado que cuando los tlaxcaltecas vienen en 1524 lo equiparan con Tlacoxcalco, ¿no? que es su equivalente en náhuatl, y que se ubica en el centro de México, y le otorgan la categoría de división administrativa. En 1524, Pedro de Alvarado viene ya con una herida de lo que es Acajutla, en la primera batalla de resistencia que tienen nuestros pueblos originarios. Descansa 5 días en ese lugar, luego se traslada hacia Tacuzcalco, y como él viene bastante enfermo, no participa dentro de la batalla, sino que al parecer, tal como él y lo menciona en su segunda carta de relación, sube a un cerrito, dice él, y desde ahí puede ver lo que es el campo y el enfrentamiento entre los dos ejércitos, ¿no? Probablemente Pedro lo que hace es que se sube a una de las estructuras que para ese momento ya estaban monticuladas, porque las estructuras más antiguas, las que corresponden a los periodos preclásico y clásico, ya estaban cubiertas, mientras que los grupos nahuapipiles se asientan alrededor de este centro cívico ceremonial. Es así como Tacuzcalco forma parte importante dentro de ese primer momento de contacto entre las dos civilizaciones. Nos sirve para reconstruir ese proceso, ese camino que siguen las empresas expansionistas españolas hasta donde dan un avance bastante corto en el actual El Salvador, pero a pesar que
que el sitio realmente es bastante grande, él desaparece para lo que es la época republicana, ya como municipio, ¿verdad? Al parecer, porque hay una historia bastante pintoresca, y es que el sacerdote decide que la iglesia está profana, porque hay un enfrentamiento entre dos personas que llega hasta el altar de la iglesia. Al parecer machetean a uno de ellos y él decide que el asentamiento debe de desaparecer. Las personas son trasladadas a lo que actualmente es Sonsonate, que para ese momento era la Santísima Trinidad, y el pueblo es incorporado a lo que actualmente es Nahuilingo. Dentro de la época colonial, la importancia del sitio está dado principalmente en que es una de las zonas de mayor producción de cacao. Posterior a ello tenemos ya las ocupaciones republicanas y las ocupaciones actuales, ¿verdad? Quiere decir que son 3000 años de ocupación continua. La importancia del sitio también radica en que por medio de las fuentes y del Códice de Tlaxcala o de Glasgow, es uno de los pocos sitios arqueológicos de los que se conoce su nombre prehispánico, Tlacoxcalcos, que significa la casa de armas. Además de eso, conocemos el pictograma o el ideograma con el que se representó ese sitio. Entonces, estamos ante un asentamiento que es la base de la sociedad actual, tanto local para los municipios de Sonsonate y Nahuilingo como a nivel nacional. Es decir, nos da información de la época, digamos, más reciente, viéndolo así, pero nos lleva mucho más atrás, es decir, 3000 años. Como mínimo. Es decir, la importancia es enorme, es decir, trasciende a lo que pudieran ser, digamos, otros sitios que son que conocemos que son más recientes. Sí, o sea, todos los sitios arqueológicos tienen una importancia. Por supuesto. Porque juegan un papel dentro del devenir social salvadoreño. Las dinámicas que en ellos se dieron, cómo consolidan las raíces, cómo somos producto de esas sociedades mezcladas, o en el caso de las comunidades indígenas, pues son sus ascendientes directos, son sus ascendientes directos. O sea, el pueblo nahuapipil de lo que es actualmente los municipios de Sonsonate, de Nahuilingo, incluso de otros en las cercanías, tienen en el sitio la representación de su cosmovisión. Representa sus raíces, está directamente vinculado a ellos. Entonces no podemos despegar ese pasado de nuestra actualidad, ¿verdad? Y el impacto de lo que se ha hecho, de lo que se ha destruido hasta hoy, ya sea como nos decía la licenciada, ya sea a través de los cultivos y las calles, y además con lo de la construcción, ¿qué tanto es? ¿Qué tanto se ha destruido? ¿Qué tanto hemos perdido ahí? Es invaluable realmente, al considerar que los recursos arqueológicos y culturales en general son de naturaleza no renovables, pues el daño es inmenso, y como arqueólogos, a pesar que siempre las instituciones nos piden que hagamos una evaluación al respecto, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Y no debería ser solo para el arqueólogo, sino que para la sociedad en general realmente. Que eso es al final lo que queremos nosotros como medio, es decir, poner en su justa dimensión el nivel de daño, el nivel de pérdida que tenemos ahí en cuanto a nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras raíces. Correcto, lo que pasa es que para entender nuestro presente tan diverso, necesitamos regresar al pasado. Y también varias veces lo he mencionado yo, o sea, cuando nosotros estemos conscientes que nuestro pasado es glorioso, que venimos de civilizaciones realmente poderosas, vamos a buscar reivindicar nuestro presente e intentar transformar nuestro futuro. Listo. Ahora, además de todo este patrimonio cultural, histórico que está en riesgo ahí, Salvador, hay fuentes naturales, hay recursos que también son valiosísimos, que están en juego y que se están afectando con esta situación. Correcto. Bueno, en primer lugar, quiero aclarar que para nosotros, como Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate y como Unidad Ecológica Salvadoreña, nos sentimos, ya que dentro de la mesa de allá de Sonsonate hay
organizaciones indígenas que trabajan por los derechos de los pueblos originarios dentro de este espacio de articulación, nos sentimos sumamente lacerados, ya que consideramos que el daño que se ha causado a todo este, para nosotros lo vemos como un sitio sagrado, no como más que un sitio arqueológico. Para nosotros este sitio sagrado es de trascendental importancia, para poder valorar y revalorar nuestra identidad como pueblos originarios, y en específico como la civilización Nahuapipil, que es la más importante, o es el sector que le da la más importante, digamos, el más importante aporte de todas las civilizaciones a lo que ahora somos como sociedad. Lo que pasa es de que en este país, y justamente desde 1524, el sistema hegemónico de pensamiento occidental ha estado haciendo las suyas y sigue haciendo de las suyas, en el sentido de que resta todo el valor necesario que tiene nuestra identidad como pueblos originarios. Es correcto, ¿verdad? Hay que entendernos, hay que entender nuestro pasado para entender los problemas actuales que tenemos en el país. Nosotros el análisis que hacemos es que la problemática o la ausencia de que en este país se valore a los pueblos originarios, y digo en términos generales, ¿no? Es uno de los factores que más influye en muchos de los problemas que tenemos, incluido el problema de la violencia que vivimos, la violencia social en la que estamos viviendo. Entonces, por supuesto, ahí en todo el país, insisto, ¿verdad? El pensamiento de cómo se ve el desarrollo en este país viene orientado según esa costumbre, esa tradición que se tiene de menospreciar lo originario, de menospreciar lo indígena, de menospreciar lo indio, ¿verdad? Entonces para nosotros queremos primero comenzar en ese sentido. Ahora bien, desde nuestra cosmovisión de pueblos originarios, nosotros consideramos que todos los elementos de la madre naturaleza son elementos vitales, y nosotros consideramos que tenemos una conexión espiritual con los diferentes elementos de la madre naturaleza. Y también por eso nosotros nos sentimos agredidos desde el momento en que se comienza a construir un proyecto urbanístico en un territorio como Tacuzcalco, municipio de Nahuilingo, y que a partir de ese proyecto urbanístico se van a depositar las aguas residuales de más de 700 viviendas y de un centro comercial que se piensa construir ahí en esa urbanización. Las aguas residuales las van a depositar en el río Ceniza. Tomando en cuenta que este proyecto se ha iniciado sin contar, dejando a un lado la necesidad de que el proyecto cuente con permisos de secultura por el impacto que puede generar en el patrimonio cultural. Se inicia el proyecto sin contar con los permisos correspondientes según la legislación ambiental, ¿verdad?, vigente. En esta legislación ambiental vigente, no es algo que nosotros nos lo estemos queriendo sacar de la manga de la camisa. Hay un artículo que es el artículo 5 y que habla acerca del área natural protegida y concibe la ley de medio ambiente como área natural protegida, no solamente a los elementos de la naturaleza, sino que también contextualiza haciendo una relación con todo el entorno cultural que puede estar relacionado al área natural protegida. No me voy a detener a leer todo el artículo, pero pueden leerlo, el artículo 5 de la Ley de Medio Ambiente actual. Entonces ahí esta ley reconoce, por un lado, reconoce la relación que hay entre un sitio cultural de importancia y la legislación ambiental.
Después quiero compartir también con ustedes el hecho de que Fénix se ha estado defendiendo en diferentes instancias, incluso Fénix a través de los es la medios empresa. perdón, sí, Fénix SADCB, que creo que no le hemos mencionado, ¿verdad? Que es la empresa que está construyendo el proyecto urbanístico Acrópolis Sonsonate. Se ha estado defendiendo diciendo que sí cuenta con los permisos correspondientes. Bueno, ellos llegaron al municipio de Nahuilingo, solicitaron al señor Miguel Ángel Mejía, alcalde de Nahuilingo por el partido Arena, solicitaron los permisos correspondientes para el proyecto urbanístico. Llegaron a la Oduanzo, que es conducida por el señor Wilfredo López, que es un organismo de regulación de todo el desarrollo urbano del área metropolitana de Sonsonate. Y llegaron argumentando que contaban con los permisos, presentando este permiso que tengo yo aquí y que con gusto les voy a dejar copia para que lo hagan más público, que es un documento que nosotros fuimos a solicitar al Ministerio del Medio Ambiente como mesa territorial de Sonsonate. Esta es una viabilidad de proyecto ambiental y está referido en primer lugar a la sociedad El Chiripillo SADCB, titular del proyecto Urbanización Las Victorias. Luego este documento es del 2007 y en el mismo documento reza que el titular del proyecto cuenta con un plazo de 1 año para iniciar la realización del mismo. De lo contrario, deberá gestionar nuevamente el trámite para la obtención del permiso ambiental correspondiente. O sea, quiere decir que este permiso, al 2017, 2016, que se haya acercado a Fénix a solicitar los permisos correspondientes ahí en esas dos instancias, tanto alcaldía como Oduanzo, ya a esta fecha ya no tenía validez porque se tenía que revalidar. Se tenía que revalidar. El otro aspecto que llama la atención cuando uno revisa este permiso, esta viabilidad, es que textualmente dice que esta urbanización Las Victorias, de la cual habla la viabilidad, consiste en el establecimiento de 623 lotes con fines habitacionales, con área mínima de 120 metros cuadrados por lote, a un área de, y menciona la cifra, de metros cuadrados, en total 195.174 metros cuadrados. Ubicado, y esto es lo que más nos llama la atención, en la finca Las Victorias, Hacienda El Cañal, suburbios, dice el documento, del barrio El Ángel, municipio y departamento de Sonsonate. Entonces, esto nos llama mucho la atención porque, es decir, este permiso es del 2007, no se revalidó, está a nombre de otra empresa diferente a la que está construyendo ahorita el proyecto Acrópolis Sonsonate, y además el permiso viene para el municipio de Sonsonate. Y aquí estamos hablando de que el nombre del cantón donde ahorita Acrópolis se está construyendo el proyecto Acrópolis, ese es el cantón El Guayabo del municipio de Nahuilingo. Y esto fue el único documento que el Ministerio del Medio Ambiente tiene relacionado. ¿Cuándo? ¿De qué año es este documento? Esto es del 2007. 2007. Del 1 de mayo del 2007. Entonces aquí pueden consultarlo, ¿verdad? Lo digo sobre todo para la señora Silvia González, consultora legal de inversiones Fénix, para el señor Roberto Aquino, alcalde del municipio de Sonsonate, que salió recientemente a defender a esta empresa porque dijo que la empresa trae desarrollo al territorio. No sé si para él desarrollo y progreso significa que le avienten las aguas residuales, es decir, heces fecales, al río Ceniza, sabiendo que se pone en riesgo la vida, el agua y la salud de más de 2.000 personas habitantes ahí en más de 11 comunidades. Vamos a tener que hacer una primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir ahondando en esto porque estamos viendo realmente los orígenes de esta situación para poder entender qué es lo que está sucediendo realmente con este caso y poder tener conciencia, en este caso ustedes como televidentes y nosotros como medio de comunicación, de lo que sigue, lo que hay que hacer y por lo tanto alertar a la ciudadanía y que podamos tomar acción, que es al final lo importante, que la ciudadanía esté consciente y tomar acción en temas tan importantes como este. Una pausa y venimos con más.
Bueno, seguimos conversando con nuestros buenos amigos de la Unidad Ecológica Salvadoreña, parte de la Mesa por la Sustentabilidad por los Territorios de Sonsonate, del Patrimonio Cultural y Natural de nuestro país y la Secretaría de la Cultura de la Presidencia. Vamos a ver, Salvador, me gustaría que nos detuviéramos en ese documento, porque vemos ahí algunos detalles que fuera de cámara estábamos analizando, que tienen que ver con un error que habría que valorar hasta dónde fue mal trabajo o si fue adrede, de la ubicación de este. Vamos a ver, esto no es ningún permiso, esta es una viabilidad, es decir, es como decir a usted, le autorizo para que haga gestiones para conseguir los permisos. Si no me equivoco es así, ¿verdad? Para decir, proceda y tiene un año para conseguir los permisos. Por lo tanto, ese documento tiene día de nacimiento, que fue cuando lo emitieron, y un día hasta que tiene vigencia, que es un año. Ahora, veíamos el croquis que no corresponde entonces al proyecto que está en este momento en ejecución. Sí, correcto. Lo que yo estaba explicando, ¿verdad? Lo que queda aquí claro es de que esta viabilidad es para el municipio de Sonsonate en el barrio El Ángel, no para el cantón El Guayabo del municipio de Nahuilingo, que es donde se está construyendo actualmente. Ahora, el error que marcábamos, Salvador... Nosotros invitamos a los representantes de Fénix y al alcalde de Sonsonate también, a Lauduanzo, a diferentes personas que están defendiendo el interés de la empresa, a que presenten cuáles son los permisos en los cuales se basaron para comenzar la construcción de la obra, ¿verdad? Porque nosotros esto es lo único que hemos encontrado y es lo único que el Ministerio del Medio Ambiente, nosotros estuvimos reunidos directamente con la ministra y es lo único que el Ministerio del Medio Ambiente nos ha proporcionado. Entonces, en el croquis, evidentemente, y bueno, aquí Fénix tendrá que hacer el análisis correspondiente. Toda empresa, creo yo, responsable tendría que haber hecho estos análisis correspondientes desde antes. Pero cuando nos vamos al croquis que muestra este documento, al final se ve claramente la ubicación errónea del proyecto. Dejémoslo quieto aquí, así ellos lo van a ubicar, viendo para acá. Así está el norte, hacia ahí. el norte es así. Así es. Así. Sí, esta es la sombra del terreno que están construyendo. Es decir, la zona Esto marcada... que está sombreado es lo que a donde ellos están construyendo. Y efectivamente aquí es donde están construyendo, ¿sí? Pero en el título del documento, yo no sé si pueden hacer un acercamiento, aquí se ve claramente donde dice que la viabilidad, esta viabilidad técnica, corresponde a un terreno ubicado en el barrio El Ángel, entre no es la terminal y Funter. Que no es la zona que está sombreada. Que no es la zona que está sombreada. Entonces yo insisto, invitamos a la empresa a que muestre cuáles son los permisos que tiene, porque si solo era esta viabilidad con la que contaba, entonces obviamente están en una ilegalidad total, pues, y no lo estamos diciendo nosotros, se los ha dicho la jueza ambiental de Santa Ana en un acta de la visita que hizo de inspección con fecha 19 de febrero de este año. Ella plantea que se solicitaron los permisos, pero que en ese momento no se le presentaron y por lo tanto ordenó detener la obra de construcción. Es un acta, no es una resolución, es un acta de una visita de inspección que hizo la jueza ambiental de Santa Ana, y también encontramos por acá la orden de paro de obra que emitió el 8 de marzo el Ministerio del Medio Ambiente, explicándole y especificándole que suspende inmediatamente las actividades que se estuvieran realizando en el referido proyecto y que en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación presente, informe a este ministerio qué tipo de actividades se ejecutaron y detalle su finalidad, tiempo, acciones y nivel de avance de cada uno de ellos a la fecha. Esto haciendo referencia a que el proyecto
la viabilidad del proyecto aprobado es notificación Las Victorias con el número de resolución y fecha del 31 de mayo del 2007, es decir, esa que les acabamos de mostrar. Consiste en establecimientos con fines habitacionales, pero a nivel de lo que son lotes, ¿verdad? Y esto es el punto que ha estado haciendo énfasis la ministra de Medio Ambiente. Porque ahora un centro comercial se va a hacer ahí, cosa que no estaba contemplada en esta viabilidad. Aquí especifica este documento que habían solicitado la modificación en el 19 de junio del 2007, pero que actualmente todavía está siendo evaluada por el Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, le está mandando un documento el Ministerio del Medio Ambiente diciéndole a Fénix que se abstenga de seguir los trabajos de construcción, porque ellos como ministerio no le han autorizado, no le han revalidado ningún permiso, porque evidentemente hay cuestiones ahí en esa viabilidad en la que ellos están amparando que no le permiten al Ministerio del Medio Ambiente autorizarles, proceder a... Pues. Ajá. Ahora, Irma, a pesar de todo esto, la obra no ha parado. En efecto, la obra no ha parado, y eso es lo que realmente queremos dejar nosotros constancia como Secretaría de Cultura, que nosotros en la resolución del 18 de diciembre se define un área de influencia que coincide con lo que queda de algún vestigio de los límites culturales del sitio. Y para nosotros es un referente muy importante, porque también, así como puede dar datos, un área ceremonial puede dar datos importantes, un área también residencial. La obra nunca ha parado. De hecho, yo creo, me gustaría que alguna persona de la comunidad que están atenta y dándole seguimiento a este proyecto llamara y dijera si alguna vez han parado. La obra no la han parado, y por lo tanto han jugado y especulan con esa parte de la parte humana de los trabajadores, o usan al sindicato de la construcción para decir que hemos dejado sin trabajo a 1.200 personas. No es cierto. Eso es lo peor, porque se utiliza la necesidad de la gente para justificar, porque al final lo que tenemos ahí es un negocio, alguien que se está lucrando, destruyendo los bienes naturales y arqueológicos de nuestro país. Y justamente, ¿verdad?, la obra no se ha parado. Ellos mismos notifican a nosotros en una nota, que no recuerdo en este momento la fecha, de que no van a hacer caso de la resolución que emitimos, y que incluso están poniendo un aviso de demanda que ya la formalizaron ante la Cámara de lo Contencioso, y piden ellos ahí que se les permita seguir construyendo. Viene la Cámara de lo Contencioso y entre los aspectos que le resuelve, le dice de que no, que es importante que suspendan las obras, que las suspendan, y hacen una demanda por $3.800.000. Entiendo yo que es a la Secretaría de Cultura, porque yo estoy actuando como Secretaría de Cultura, no a título personal de Irma Flores, en la que se le dice que no pueden especular sobre un dinero que no está, pues, que esas son las ganancias o las utilidades, ¿verdad? Entonces está pendiente esa resolución que emita la Cámara de lo Contencioso, ¿verdad? Y ellos hablan de que ellos no van a respetar la resolución dada, porque ellos tienen claro que el estudio que se hizo por arqueólogos consultores son arqueólogos que no trabajan de manera directa para la Secretaría de Cultura, sino que es un equipo de personas que están registradas dentro de la Secretaría de Cultura para hacer estudios por su propia cuenta, como arqueología de contrato, que ayudan a paliar la situación que a veces los arqueólogos de la Secretaría de Cultura, que son 11, no pueden dar abasto. Entonces ellos hacen un estudio, se hacen en base a términos de referencia. En los términos de referencia a dichos arqueólogos se les solicitaba que dieran una propuesta, no que definieran, que dieran una propuesta del área de influencia. Le llamamos área de influencia porque ese es el término que legalmente nos amarra como para definir. Hay gente que lo conoce como un área de amortiguamiento, pero el término legal dice área de influencia. Y se entiende el área de influencia, aquella área
que no perturbe al bien cultural y que es adyacente y que permita la contemplación de ese bien cultural. Y luego también hay un artículo que se entiende por un área adyacente a un sitio arqueológico. Estos arqueólogos consultores no cumplen con los TDRs porque no definen esa área de influencia. Viene y se les consulta por parte de la Secretaría de Cultura y se les dice: señores, ustedes no están cumpliendo con los términos de referencia y definan el área de influencia que ustedes proponen, que se debe de respetar para que es parte de los límites culturales del sitio. Y dicen ellos que sus abogados les han recomendado no definir esa área de influencia y que esa es una competencia de la Secretaría de Cultura. En efecto, a ellos se les pedía una propuesta y la Secretaría de Cultura, que monitorea ese estudio y también hace un informe final, determina que es necesario definir un área de influencia. En ese sentido, como directora nacional de Patrimonio Cultural, yo me baso en los informes de los arqueólogos. Y sobre todo en el informe de los arqueólogos, el arqueólogo supervisor, que fue el licenciado Hugo Díaz, fue Julio César Alvarado, que tiene una maestría en arqueología mesoamericana, ¿verdad? Obtenida en la UNAM, en México. Es una persona muy formada, al igual que todo el equipo de arqueólogos del Departamento de Arqueología, son muy buenos arqueólogos. Y no dudo también yo en que los arqueólogos consultores son muy buenos arqueólogos, pero por la razón que sea, ellos en su momento no definen el área de influencia. Y sí hacen una recomendación que desde ningún punto de vista es válida, porque ellos dicen y le recomiendan a la empresa que es factible construir en el sector A y en el sector B, a excepción del área de reserva arqueológica. Los arqueólogos consultores en ningún momento dado están facultados para dar ese tipo de factibilidad o de recomendación. O sea, los TDR son claros en decir, exacto, necesitamos que delimiten el perímetro. No que estuvieran diciendo que era factible o que no era factible. Pero ahí perdón. Ese solo un comentario. Creo yo que ese es un punto que ha generado parte de la problemática en que hoy estamos, porque la empresa alude a que como que quiere desestimar el estudio técnico o el informe técnico que ha hecho la Secretaría de Cultura versus la recomendación que dan los arqueólogos consultores. De ninguna manera, por ley, y la última palabra la tiene base en fundamentos técnicos la Secretaría de Cultura. Los arqueólogos consultores dan una opinión, pero en ningún momento dado tienen el aval legal para decir qué es lo que se procede. Ellos tienen ellos son subcontratados. Son subcontratados por la empresa. Ellos tienen según los TDR, tienen algo que cumplir. Sí, se le definen definitivamente cuáles son los productos que tenían que entregar como parte de los TDRs. Uno de los productos era que definieran la principal, una propuesta de área de influencia para efectos de decir qué es lo que tenemos que proteger, que definan si se han encontrado restos materiales arqueológicos, ¿verdad? Porque eso es lo que va a definir también el área de influencia. Ellos solo protegen escasamente 30 metros de los límites del terreno que colindan con el área monticulada. ¿Quién paga ese estudio? La empresa Fénix le paga a los consultores. Entonces, aquí también es un llamado a que no confundamos las competencias. Y luego eso es querer burlar a la opinión pública. Entonces, las competencias... Es decir, diciéndole buen salvadoreño, es quererle ver la cara a la ciudadanía, es quererle dar a tol con el dedo. Entonces, no pueden ellos decir de que ellos se están basando en lo que recomendaron los arqueólogos consultores. Por ley nos compete a nosotros. Y la autoridad. Y la ley es clara, que dice que un estudio arqueológico lo puede hacer directamente la Secretaría de Cultura o con personas extranjeras o nacionales claramente acreditadas, pero en los términos que establezca la Secretaría de Cultura, que para eso son los TDRs. Entonces, los primeros llamados en haberse pronunciado en decir, hey señores, nosotros les estamos pagando a ustedes para que cumplan los TDRs y limítense porque eso nos va a ayudar a nosotros a obtener los permisos, era la empresa. Ahora, no entendí esa parte ¿y los abogados qué tenían que ver ahí? ¿Los abogados de? Cuando usted dijo que ellos decían que los abogados les recomendaron que no... No, los abogados de los arqueólogos consultores, porque cuando entregan el informe preliminar, dentro de las recomendaciones dice, ¿verdad?
se concluye que es factible construir en la zona A y zona B del terreno, salvo en la zona declarada como zona de reserva arqueológica. Cuando se le dice a los arqueólogos, sí, pero dentro de su producto ustedes no están definiendo el área de influencia, por favor, defínala. Ellos vienen y dicen, no podemos definir esa área de influencia porque nuestros abogados, ellos consultaron legalmente que esa no era competencia de ellos, que era competencia de la Secretaría de Cultura. El chiste aquí es que ellos aceptaron unos términos de referencia, los firman, y si en el camino ellos, por alguna razón, consideraban que no era factible cumplir con todos los términos, se pudieron haber abocado con una nota, con una adenda, que es lo que todo consultor hace. Pero no, hasta que llegan al producto final, entonces ellos no definen esa área de influencia, definen un área de reserva ecológica que no es lo mismo un área de influencia a proteger. Vamos a ver, tenemos que hacer una segunda pausa, el tiempo se nos está agotando, pero cuando regresemos vamos a conocer la opinión de uno de los arqueólogos que sí pues une la Secretaría de Cultura de nuestro país para ver realmente qué es lo que se ha encontrado ahí y qué es lo que está sucediendo, sobre todo con ese informe a todas luces. Bueno, usted tendrá una mejor opinión. Ya regresamos. Bueno, seguimos hablando del sitio arqueológico que está amenazado, Tacuzcalco, bueno, que está siendo destruido, mejor dicho. Tengo por acá comentarios que quiero leer rapidito. Omar Cuellar dice, saludos, excelente información, saludos a los panelistas. Julián Barrera dice, buen tema, gracias por la defensa de dicho sitio arqueológico. Macklin Eduardo Marroquín dice, también sería importante defender la parte baja de San Sebastián Salitrillo, ya que es una reserva acuífera. Vanessa García Dueñas dice, la responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio es responsabilidad de todos, de toda la ciudadanía, sumémonos. Carolina Maya, frenen a las cúpulas empresariales. Astrid Francia dice, no a la destrucción de la naturaleza ni del patrimonio cultural. Muy bien por los tres panelistas que están denunciando a la empresa. Jennifer Lara dice, gracias por actualizarnos. ¿Hay alguna otra alternativa para poder frenar radicalmente la destrucción del patrimonio? Se me ocurren varias, pero vamos a ver. ¿Cuál es la importancia que tiene este sitio? ¿Qué se ha encontrado realmente? Es decir, ¿qué es lo que ustedes como arqueólogos han encontrado ahí ya de manera física? Bueno, lo que se localizaron fueron estructuras prehispánicas, una en buen estado de conservación que se registró en por lo menos 11 metros, que es la que creo que está apareciendo en cámara, donde aparecen unos andamios. Se encontraron también otras estructuras prehispánicas en ya un estado de conservación bastante deteriorado, pero que nos podían proporcionar información valiosa, y se encontraron rasgos arqueológicos que nosotros creemos que son ofrendas cerámicas hacia las antiguas estructuras. Todos estos rasgos, más que todo el de la cerámica, está a una profundidad de 2 metros, por lo tanto, y está dentro del inmueble que está siendo intervenido, por lo tanto, si esa profundidad tiene ese rasgo puede estar presente en muchos lugares de ese terreno. Lo importante, y creo que es lo que hay que recalcar, y creo que es sumamente importante, es que los linderos actuales nunca van a responder a los linderos prehispánicos. El concepto de ciudad prehispánica es un concepto bastante complejo, donde incluía todo lo que es lo natural. No solo lo incluía, sino que lo integraba totalmente dentro de su cosmovisión, a tal grado que, por ejemplo, el sitio arqueológico no se puede entender sin comprender esa relación con el río Ceniza. Estamos viendo entonces que la situación se vuelve mucho más compleja, porque al defender lo natural, tal como dice la ley ambiental, hay que defender también la parte cultural, porque son dos cosas que no pueden ser separadas, ¿verdad? De igual forma, quisiera recalcar en que las estructuras prehispánicas no son el sitio arqueológico. Eso es lo que ahorita nosotros percibimos visualmente, pero dentro de los terrenos que están cerca de esas pirámides hay muchos más contextos,
que no se ven, están en el subsuelo. Y esa es la naturaleza de la arqueología, que es ciega. Hasta que nosotros logramos excavar, podemos determinar cuáles son estos rasgos arqueológicos. Por eso era necesario que el terreno se mantuviera. Por eso era necesario establecer esas medidas y establecer esas áreas. Porque también no solo es lo que está en el subsuelo, sino que es la contemplación del bien. Si nosotros vemos, si nos paramos en la estructura 10 actualmente en el sitio, podemos ver el muro a menos de 10 metros de una de las estructuras principales, y ya el paisaje cultural cambió radicalmente. Ya no es el sitio de hace 10 años, y mucho menos va a ser lo que fue en su época prehispánica. Entonces, dentro de los terrenos hay contextos arqueológicos que merecían ser rescatados. Ahora, Salvador, ahí había una pregunta. ¿Qué hay que hacer entonces? Es decir, ¿cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente a situaciones como esta? Nosotros esperábamos que el viernes 6 de abril, que acaba de pasar, la jueza de paz del municipio de Nahuilingo emitiera también un paro de obra y se materializara los paros de obra anteriores que ya estaban emitidos por Secultura y por el Ministerio del Medio Ambiente. Ella se declaró incompetente, según lo que manifestaron el fiscal que salió del juzgado. En ese sentido, en palabras simples y sencillas, o sea, le tiró la pelota, digamos, a Secultura y a la Policía Nacional Civil, en el caso de ser necesario, para materializar el paro de obra. Nosotros hemos sacado un comunicado en el que hacemos el llamado a que mantenga Secultura su posición firme de defensa del sitio arqueológico y de exigirle a la empresa un resarcimiento del daño ya provocado. Y por otro lado, también le hemos solicitado al presidente de la República que le ponga atención al tema, bueno, ahora al vicepresidente que está en funciones actualmente, le ponga atención al tema, hagan el estudio necesario y determinen si efectivamente pues es viable enviar a la Policía Nacional Civil a que detenga los tractores y para que ya no sigan destruyendo. La gente en Nahuilingo sabe perfectamente y ella nos ha comentado, la gente local, ahí que me corrija el arqueólogo Díaz, la gente está segura que ahí está una estructura prehispánica que corresponde a un juego de pelota. Y nosotros tenemos esa hipótesis también porque Pedro de Alvarado lo menciona en sus cartas. Entonces, ya el daño ya se causó, es irreversible. Esperamos que no se haya dañado todo lo que está dentro del perímetro donde están trabajando. Que se pueda rescatar. Pero, correcto. Y de igual manera hacemos el llamado a la ciudadanía, como lo estaba diciendo quien nos escribió, a que se mantenga pendiente, porque si tampoco la policía, es decir, si tampoco el Ejecutivo puede tomar cartas en el asunto, la Fiscalía se está haciendo la del ojo pacho, ¿verdad? La empresa no ha acatado los tres paros de obra, entonces nosotros tenemos que movernos, pues, y tenemos que asegurarnos de que se deje de estar haciendo el daño que ya se está causando. Tenemos que asegurarnos que haya un resarcimiento por el daño que ya se ocasionó y tenemos que movernos también para recuperar los otros terrenos que forman parte del resto del sitio arqueológico, como ya lo estaba explicando aquí el señor arqueólogo, donde hay presencia. O sea, ahorita lo que Fénix ha tocado es alrededor, ahí que me corrijan también, un 15-20% de todo el sitio arqueológico, pero tenemos un 80% que todavía no lo han tocado. Eso hay que ir a defenderlo. Vamos a ver, quedémonos con eso. Yo sé que la gente de Sonsonate, particularmente en Nahuilingo, sabe de la defensa de sus recursos, ya lo han demostrado en situaciones anteriores, pero ya no tenemos tiempo, lo siento. Gracias a ustedes, amigos y amigas, tenemos más en Gente Ve. Quédense, por favor, porque hay una programación hecha para ustedes. Pasen buenas noches.